Con oración vamos a comenzar. Señor nuestro Padre sagrado y viviente, te damos muchas gracias por habernos permitido una nueva vida en ti, Señor. Por tu gran amor y misericordia, ahora nos hicimos sus hijos, que tenemos la esperanza viva. Hasta que tú vengas otra vez, queremos mantener bien nuestra vida cristiana, testificando buen testimonio a la gente para que ellos puedan escuchar tu palabra a través de nuestra buena vida y buen testimonio. Señor, hoy también estamos reunidos para aprender tu palabra. Señor, queremos andar bien conforme tu santa voluntad. Solo conforme tu palabra verdadera queremos mantener nuestra vida cotidiana. Solo hoy te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos. Todos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo recibí una hoja de pregunta. Hay casi 4 preguntas, pero voy a mostrar. ¿No funciona? ¿Funcionaba? Apenas funcionaba. Aquí está, pregunta. Lo que me envió, yo copie para que vean ustedes. Voy a leer. En la Biblia habla que algunos hombres tuvieron muchas mujeres como esposas. Si Dios lo permitió con cita bíblica, con cita bíblica. Si Dios lo permitió con cita bíblica, quiero saber cómo explicar los que preguntan. ¿Tiene interés en esta pregunta? ¿Los varones? Es cierto, en este mundo hay personas que tienen muchas mujeres. Hoy estará conectado, otra pregunta también está conectado con el mismo tema o algún matrimonio de cristiano también acerca de divorcio o separación como cristianos. Yo con tiempo quiero explicar. Es pregunta de otra iglesia, no es pregunta de nuestra iglesia, pero creo algún misionero me preguntó, pasado tiempo, para que explique cuando alguien pregunta. Porque algunos hombres del Antiguo Testamento tuvieron varias esposas. ¿Lo permitió Dios o no? Primero, les quiero preguntar. Hay personas que tenían varias mujeres. ¿Quién había? Salomón. Primero. ¿Y otro? Abraham también. Abraham tenía única esposa como Sarai. Pero luego, no fue su culpa de Abraham. Por no tener hijo, su esposa Sarai no podía tener hijo, por eso recomendó a su esposo que tuviera otra concubiencia como Agar. Era sierva de Sarai. Por eso Abraham ya pudo tener 2 esposas. También hay otra persona que tenía muchas mujeres. David, Jacob. Ya yo encontré personas que tenían mujeres, como Abraham, que tenía
Sara y Agar, también Jacob por 4 mujeres ya tuvo 12 hijos. Pero como saben, Salomón no solo unas mujeres, sino casi 1000 mujeres tenía. Ya les pondrá muchos celos. Muchos celos, ¿sí? Hombres, ¿sí o no? ¿No? Dice no, porque todavía no tiene una. Pero hoy vamos a pensar, ¿cómo pregunta? ¿Señor lo permitió? ¿Qué opina? ¿Señor permitió que tuvieran muchas mujeres? No. Estrictamente es no. No es voluntad de Dios. Primero vamos a buscar Génesis. Nosotros podemos volver a la Biblia, qué es correcto o incorrecto. Cuando el Señor hizo al primer hombre, Adán y Eva, vamos a buscar Génesis capítulo 2. Aquí se muestra muy bien. Señor primero hizo al hombre, capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue primer hombre Adán. Luego, pasando un poco tiempo, versículo 18, Señor hizo su esposa de Adán. 18, leamos juntos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, 22, leamos juntos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Luego, 24, leamos juntos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Aquí, en los versículos acabamos de leer, está explicando detalladamente, correctamente. Señor, cuando hizo al hombre, fue un hombre. Para él hizo otra única mujer. Aquí, versículo 18 dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea significa una ayudante o una ayudante o en inglés dice better help, el mejor mitad. Así dice, ayudante, idónea, el mejor ayudante. Pero la Biblia dice, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Cuántas mujeres hizo? Una. ¿Qué opina? Si necesario mucha ayuda, ¿qué sería mujer? ¿Sería bueno cuando haga más mujeres? Le ayudará más, ¿sí? Uno, si tuviera más mujeres. Una puede lavar ropa de su esposo, otro cocina, otro juega, otro tiene bebé. Si habrá más mujeres, ¿sería más buena para hombre? Pero el Señor no lo hizo. Solo para un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Y una mujer, ¿dónde salió? Del cuerpo de hombre. ¿Sí? Pero cuando se casa, será uno, no será dos.
Porque cada uno, hombre y mujer, son un ser, falta algo. Cuando uno vive solo o sola, falta un parte. Por eso, cuando el Señor hizo Eva y la llevó a él lo aceptó. Que dijo, 23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La Biblia así dice, Señor desde el principio hizo un hombre y una mujer. Y también ellos se casaron. Señor los casó para que sea un cuerpo, un hombre. Jesús también lo mencionó en el San Mateo capítulo 19 versículo 4 al 6, así dijo. Cuando el Señor los unió, vamos a buscar San Mateo 19, aquí también enseña alguna cosa muy importante. San Mateo 19, versículo 4, San Mateo 19, 4 al 6. 4 al 6. Leamos juntos. Él respondió, les dijo, ¿no habéis creído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo mencionó lo que habló en el capítulo 2 de Génesis. Misma palabra. Y añadió así, última parte. Lo que Dios juntó, ¿qué significa? Por el permiso de Dios, un hombre puede casarse con otra mujer. Es el permiso de Dios. Cuando sea uno, cuando se junta como un cuerpo, ¿qué dice? No lo separe el hombre. El hombre no debe separar su matrimonio. Adán y Eva, toda su vida vivieron juntos. Ningún lado dice, Adán y Eva divorció. No, solo ellos vivían hasta que termine su vida. Nosotros debemos pensar, cuando se casa, según la Biblia, debe vivir con su pareja hasta que termine su vida. Pero hoy en día, por el mucho pecado del mundo, ellos ignoran, no conocen la palabra del Señor. Fácilmente se juntan, también fácilmente se divorcian y se separan. Todos son pecados. Al ratito vamos a revisar otra parte. Señor mencionó acerca de divorcio. Es solo único caso. Fue permitido. Nosotros hoy debemos conocer cuál es nuestra vida cristiana recta o incorrecta. Una vida cristiana correcta, ¿qué sería? Según la palabra. Nuestra vida siempre debe estar en la base de la Biblia.
¿Sí o no? Según la Biblia, nosotros debemos mantener nuestra vida diario o toda nuestra vida. Hasta este tema, pero alguien preguntó, otra pregunta, está relacionada con el tema de hoy, le voy a mostrar. Así dice, en la iglesia hay una pareja, solo están juntados. Ellos tienen problemas. Uno es maduro y otro inmaduro y no cambia sus malos comportamientos. Por esto la persona madura quiere separarse. Está bien que se separen si no son matrimonio legal. Esa es otra pregunta. Hay otra pregunta. Luego, cuando tengamos tiempo, vamos a buscar la respuesta. En la Biblia prohíbe como poligamia. Poligamia, ¿sabe? Poligamia. Un hombre con varias parejas. Había un caso, una mujer con varios hombres. En alguna parte de Asia o África tiene esta costumbre. Pero la mayoría del país, ya mal costumbre es un varón, tiene varias mujeres. Aún en la Biblia apreció los que vivían con varias mujeres. Pero mirando en caso de Abraham, cuando él vivía solo con su mujer Sarai, luego te hizo Sarai, no había problema. Pero por aceptar Agar, sierva de Sarai, como su concubina, ya comenzó problema. Al principio no había mucho problema, pero por nacer, cuando Agar estaba embarazada, ¿qué pasó? Ya ignoró su sierva no, su dueña, Sarai. También la menospreciaba. Cuando nazca hijo, ¿quién era? Ismael, ya se hizo más orgullosa. Por eso hubo mucho problema. Pero fue equivocación de Sarai a Abraham. ¿Por qué? Señor prometió, tú tendrás su hijo a través de su esposa Sarai. Pero no esperaba. Por falta de paciencia, ellos hicieron cosa incorrecta. Así, cuando nosotros faltamos paciencia o falta de fe, podemos equivocarnos. Por eso, al fin, cuando nazca hijo de Sarai, Isaac, ¿qué pasó? Había problema entre Ismael y Isaac. Peleaba mucho. También Ismael, más grande, persiguió a Isaac. Por eso al fin, ¿qué pasó? Los corrieron. Agar, Ismael. Para Abraham, Ismael también era su hijo, ¿sí o no? Pero ni modo. Debo correr su hijo. También por este acontecimiento entre Ismael e Isaac comenzó de guerra hasta hoy entre israelitas y los árabes. Por casi más de 4,000 años está peleando. Pero si sube hasta antiguo eran hermanos. Pero por la equivocación, por tener otra mujer de Abraham, comenzó este problema.
Cuando investiga la Biblia, los que tenían muchas mujeres siempre habían problemas, ¿sí o no? En caso de Jacob también. Al principio él amaba a Raquel sola, pero por alguna mala costumbre de ellas, por ser engañado, al fin podía tener varias mujeres, 4 mujeres. Nacieron varios hijos. Se ven como mucha bendición, pero entre los hijos había mucho problema. Había un hijo más amado. ¿Quién era? José, aquí está. Pero por celos de otros hermanos, lo vendió a Egipto como esclavos. Entre los hijos de Jacob había mucho problema. ¿Sí? Así, cuando tenga varias mujeres, habían problemas. Caso de Salomón fue más peor. Él era muy sabio, tenía mucha bendición de Dios. Él era más sabio, más abundante, él era más grande entre todas las leyes del mundo. Pero el Señor prohibió. Aunque sea un rey, no debe tener muchas mujeres. Aquel tiempo el pueblo permitió que un rey tiene varias mujeres, porque para establecer su reino pensaba necesita más príncipes, los hijos de rey. Por eso fue permitido, pero no es la voluntad del Señor, porque la Biblia no permitió. Hasta en la Biblia dice así, vamos a ver Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio. Aquí está hablando las reglas de un rey. Aquí, Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, así dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver a pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volvéis nunca por este camino. Aquí está hablando a los reyes de Israel, por el versículo de 14 está hablando, un rey sobre mí, cuando un rey no debe tener muchos caballos. ¿Qué significa? Cuando tenga muchos caballos tendrá poder de ejército. Entonces, un rey que tiene mucho caballo, un ejército fuerte, ¿qué confiará? En su propia fuerza, en lugar de confiar en el Señor. Por eso no permitió, no aumentará mucho caballos. Luego, 17 es importante, 17, leemos juntos. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí, 17, está hablando algo muy importante. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Cuando tenga muchas mujeres, caso de Salomón. Al principio, Salomón ya cuidaba bien su vida, ¿sí? Gobernaba bien su pueblo Israel. Por la bendición del Señor, Israel se hizo un reino muy fuerte
tenía mucha abundancia, ya estaba lleno de oros puros, finos oros, así. Pero Salomón aceptó varias mujeres como sus esposas, reina. Primero, princesa de Egipto, la aceptó como su esposa. Creo Salomón pensaba, aquel tiempo, algunos reyes para cuidar su reino o su posición, quería casarse con alguna princesa de algún reino vecino de otro, no solo de allá, de Tiro, la Biblia dice, de reina, princesa de Tira o otros países, aceptó mucho. No solo ellos, entre las mujeres de los judíos, ya él aceptó como su mujer, esposas o concubinas. Pero, ¿por qué prohibió la Biblia? Para que su corazón no se desvíe. Desvíe, ¿qué significa? No puede caminar correcto para desviar, para ser apartado su corazón. Como aquí. Por las muchas mujeres, al fin, alguna mujer ya llevó su ídolo. También princesa de Egipto, en su palacio ya ha puesto su ídolo que adoraba de Egipto. Por eso al fin Salomón, cuando tenía más edad, al fin en lugar de Dios adoraba otros ídolos. Ya su corazón desviaba. Por eso el castigo de Dios ya cayó en su tiempo de su hijo. Ya se dividió el país Israel. Así es el problema. No solo él, caso de él, como ustedes saben, el hombre más poderoso que tenía mucho poder, ¿quién era? Juez de Israel. Sansón también. Porque él perdió su fuerza por mujer. Él amaba no solo una mujer. Él no se casó correctamente como un hombre digno. Si fuera un hombre correcto con una mujer de Israel como judía, debo casarse con ella. Pero él amaba mujer ajeno, de cananeo, palestino. Por eso, por las mujeres, al fin, él perdió toda su fuerza. Primero, sus ojos se perdieron. Al fin, hasta su vida. Quien anda con varias mujeres o con mujeres ajenas, siempre hay problema, hubo problema. Nosotros debemos pensar el modelo correcto es caso de Adán y Eva. ¿Sí? En última palabra de Antiguo Testamento, Malaquías, vamos a buscar. Aquí está hablando una cosa también importante. Malaquías capítulo 2. Capítulo 2, versículo
15, leemos juntos. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en su vuestro espíritu, no seáis débiles para con la mujer de vuestra juventud. Señor hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Está hablando, Señor hizo una mujer. Dios puede hacer varias mujeres, pero como Dios hizo una mujer para Adán, aunque Él podía hacer varias mujeres, Él puede hacer muchas espíritus. Una vida tiene un espíritu. Así, ¿por qué mencionó eso? ¿Por qué hizo uno? Para buscar, porque buscaba una descendencia para Dios. En otro dice una descendencia digna o fiel, así hablan. ¿Por qué en Malachi menciona esto? Aquel tiempo los israelitas pecaron mucho contra Dios. Ellos no guardaban las leyes de Dios. Especialmente, ¿qué pecado había mucho entre los israelitas? Fornicación y adulterios. Muchos adúlteros andaban, aunque tenía su propia esposa, pero buscaba otra mujer, andando con otras mujeres, especialmente siendo pueblo de Israel, judíos, también mezclaba con cananeos, mujeres de gentiles. Por eso, por muchos pecados, Señor juzgó al pueblo de Israel. Usted cuando busca el libro de Esdras y Nehemia, allá también lo apreció. Los judíos ya aceptaban mujeres ajenas de los gentiles. Es prohibido. Como ahora nosotros sabemos, un cristiano debe casarse con otro cristiano. Si fuera cristiana, también un cristiano. Aunque se ve bonita. Porque los israelitas buscaban las mujeres gentiles. Porque por su apariencia se veía más bonita, atractiva. Pero por casarse con las mujeres ajenas, fueron castigados, muchos. ¿Sí? También en aquel tiempo los judíos, ya teniendo su pareja, esposa, buscaba otras mujeres. Por eso está hablando. Señor hizo un espíritu para otro espíritu, para casarse y para tener un hijo descendiente para Dios, un hijo digno para Dios. Por eso, guardaos pues en vuestro espíritu. No seáis desleales. ¿Qué significa? Desleal. ¿Qué significa? Infiel. No sea infiel a su pareja. Ahora en este mundo está lleno de este tipo de pecado. Infieles. Como por dato de ahora, México, casi 4 de 5 hombres hicieron adulterio. Más de mitad de mujeres también son adúlteras. Es el problema. Por eso rompe el matrimonio. Pero nosotros, siendo cristianos salvos, debe romper este mal costumbre, mal pecado
que está lleno del mundo. Por eso nuestra iglesia no permite tener relaciones sexuales antes de casarse legalmente. ¿Se me explicó bien? Aquí hay jóvenes, ¿sí? Los jóvenes, también los hermanos que ahora, sí, antes de conocer la salvación, antes de conocer la verdad, Señor ya ha perdonado. Pero después de ser salvo, debe vivir con nueva vida correcta, según la Biblia, No como antes. Ahora somos nuevas criaturas, ¿sí? Nuestra vida, el criterio correcto, ¿dónde está? En la Biblia, no del mundo. Aunque personas del mundo viven así, no. Dios no permitió que tuviera, que tenga varias mujeres, pero hoy en día, Hacienda. ¿Ustedes saben quién era el primero que tuvo varias mujeres? Era Ramec. En la Biblia, capítulo 4 de Génesis, 4, 19 al 24, esta habla. Era descendiente de Caín. Caín, ¿quién era? Caín. El primero asesino que mató a su hermanito. Él, su nieto era Ramec. Él tomó 2 mujeres. Dice Ada y Sila. Luego hasta él, Lamec, mató otro jovencito. Teniendo varias mujeres, al final se hizo asesino. Era el primer hombre que tuvo 2 mujeres. Como nosotros sabemos muy bien, aunque era un buen hombre en el Señor, como cristiano de ahora, Abraham, por tener 2 mujeres, ya había mucho conflicto entre Sarai y Agar. Jacob, que había rivalidad de 2 mujeres entre Raquel y Lea. También David, aunque era buen rey, él no tenía muchas mujeres como Salomón, como su hijo, pero aún así él tenía varias mujeres. Por eso, por las mujeres había divisiones entre sus hijos. Como sabemos muy bien, Amnón y ¿quién era? ¿Quién levantó contra su papá? Absalón. Todos son hijos de otras mujeres. Sí. No fue algo aprobado por Dios, sino como una muestra de pecado o debilidad del hombre. Por eso ellos tuvieron mujeres, pero la Biblia no lo permitió que tener varias mujeres. No es culpa de Dios, ¿se me explicó? Por el pecado de humanos. También, hoy en día, en nuestro tiempo, Nuevo Testamento, la regla correcta es un cristiano que mantiene buena vida cristiana tendrá única esposa. Usted sabe, en la iglesia, los hermanos que se congregan en la iglesia, quien sirve al Señor, entre los cristianos habrá los siervos, como ahora obreros, siervos de la iglesia, como ahora misioneros, pastores. También en la iglesia había siervos como diáconos y ancianos. ¿Se me explicó? Pero
siempre había una regla para que sea un buen siervo del Señor, como anciano de iglesia, había regla. Vamos a ver Tito de la Biblia, Tito capítulo 1, versículo 6. Tito 1, 6. De versículo 5, leemos juntos, 5 al 6. Por esta causa te dije en Creta, para que corrigies lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí, Señor dejó Tito en la iglesia de Creta para que carga ancianos cada ciudad, porque había muchas iglesias aquel tiempo, por eso Tito ya encargó cada iglesia, anciano aquel tiempo era un líder de iglesia, como ahora pastor. Aquel tiempo no había muchos pastores, ellos enseñaban, guiaban, pero ahora está pastor, pero anciano que cuidaba, guardaba y soportaba a la iglesia. Pero aquí, ¿qué dice? Primero, el que fuere irreprensible. Irreprensible, ¿qué significa? Algún hombre fiel. También marido de una sola mujer. Aquí habló exactamente. ¿Qué es? Marido de una sola mujer. Si tuviera concubina, tiene su esposa y concubina, ¿puede ser anciano de iglesia? No, porque aquel tiempo fue algo común. Algún hombre que tiene dinero o poder tenía varias mujeres, pero en la iglesia no permitió. Para que sea buen siervo en la iglesia, debe ser un marido de una sola mujer. También sus hijos también deben ser obedientes. Primera de Timoteo también lo menciona. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, versículo 1 también. Palabra fiel, si alguno anhela avispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Obispo es parecido, igual que anciano. Aquí, versículo 2, leemos juntos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí también, por la condición, para que sea obispo, debo ser marido de una sola mujer. También, luego también está hablando acerca de diácono. Versículo 8, así dice,
los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Luego, versículo 12, también leemos juntos: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí también requisito de ser diácono. ¿Qué es necesario? Marido de una sola mujer. Así la Biblia enseña. Mujeriego no puede ser buen cristiano. Mujeriego. ¿Se me explicó bien? Aquí no estará mujeriego, aquí entre nosotros, ¿sí? No debe ser. Habrá mucho problema. Gran castigo. Primero, teniendo su esposa, si ama a otra mujer, es fornicación o adulterio, ¿sí o no? Para adulterio, ¿qué está esperando? Gran castigo del Señor. En el capítulo 5 de 1 Corintios, ¿qué dice? Es el pecado que se corre de fuera de iglesia. Cuando uno hace adulterio, debe ser expulsado de iglesia. Si en caso se arrepiente mucho, ¿no? Si pide perdón, Señor puede dar la oportunidad, pero será castigado. Hay castigo. En nuestra iglesia había casos. Algún joven que fornicó, ya siempre había castigo. En caso, si fuera candidato es entrenamiento para que sea misionero, pero en el tiempo de entrenamiento había en caso que fornicó con alguna. Ya enseguida ya dejó, fue expulsado de su trabajo. Por eso, ahora los candidatos hay regla. Espero que hoy conozcan las hermanas. Los candidatos es prohibido de abrazar con las mujeres de iglesia. En caso alguien encuentra algún candidato, abraza o da beso, debe denunciar a nosotros. Habrá gran castigo. ¿Se me explicó bien? Para prevenir el problema. Solo pastor que tiene más de 60 o 55 años arriba puede. Los grandes, pero los jóvenes es prohibido, porque había mucho problema. No solo aquí. ¿Por qué? Como Satanás atacó Salomón y David y Sansón, hoy en día lo mismo, con misma manera está atacando los siervos del Señor, los predicadores. Por eso en nuestra iglesia, para prevenir este tipo de problema, desde tiempo de entrenamiento, como tiempo de candidato, aunque sea misionero, es prohibido de saludar a hermana o mujer. No permitido abrazar ni beso. Antes hacía besos aquí, ¿sí? Pero por tiempo de pandemia ya ahora casi no lo hace. Pero ahora, aunque en el mundo lo hace, pero en la iglesia fue permitido. Entre hermanos está bien, puede abrazar. Entre hermanas está bien. Pero entre los jóvenes es prohibido también. Entre los jóvenes, hermanos no puede abrazar. Ni beso.
para prevenir este tipo de pecado de fornicación. ¿Se me explicó bien? ¿Qué opina? ¿Muy estricto? ¿No es bueno? ¿Bueno o no bueno? Bueno, ya, gracias. Es bueno, yo pienso. Cierto. Por eso, primero pregunta, ya le di la respuesta. No es permisión de Dios con cita. ¿Se me explicó? No es, como esta pregunta es incorrecto, no es permiso de Dios, sino por el mal deseo o mal deseo carnal, ellos hicieron. También por este problema, ellos fueron castigados. Mucho problema. Otra pregunta. Yo lo leo. En la iglesia hay una pareja. Dice, no son casados. Legal. Yo, llegando aquí en México, yo he visto muchos matrimonios son ilegales. Es el problema de ahora. En la Biblia dice, cuando uno se casa con otra, legalmente debe casarse. Legalmente. ¿Cómo se llama? Sin casamiento legal cuando vive juntos. Reunión. Unión libre. Unión libre en la Biblia no permite. Si estuviera en aquel tiempo de Antiguo Testamento, habrá castigo, será apedreado, los dos. Cuando hay personas que viven juntos por unión libre, será apedreado. Todavía hay países que castigan, más o menos 50 países del mundo ahora todavía lo mismo, juzga. Ejemplo, Indonesia o India, varios países así juzgan. Pero México no. Por eso hay mucha unión libre, pero bíblicamente también es incorrecto. ¿Se me explicó bien? Entonces, habrá pregunta. Yo antes de ser salvo, ya comienzo a vivir con alguna mujer. ¿Qué hago yo? ¿Qué debe hacer? Si quiere seguir al Señor, quiere mantener bien su vida cristiana, aunque sea tardo, debe casarse legalmente. Por eso recomiendo. Primero, en México hay dos tipos de clases de casamiento. ¿Qué? Casamiento civil y casamiento religioso. Primero, hazlo, casamiento civil. ¿Qué significa? Legalmente será el matrimonio verdadero. Cuando se casa legalmente, como casamiento civil, él tendrá derecho como esposo, esposa. Hay abogada en nuestra iglesia, puede explicar. Si hay caso de unión libre o casamiento legal, son muy, muy diferentes, ¿sí? Por eso, en la iglesia, si hay unión libre, recomiendo. No recomiendo, es voluntad de Dios, debe casarse con casamiento civil. Pronto lo posible. Y luego, si pudiera, les voy a permitir hacer casamiento religioso en nuestra iglesia. Voy a permitir, voy a prestar un salón o algún lugar. Pero primero, casamiento legal es más importante. ¿Se me explicó bien? ¿Sí? Debe ser así, creo. Esta pregunta había mucha a mí. Yo
estoy viviendo como unión libre, ¿qué hago? Debe casarse legalmente, como casamiento civil. No gasta mucho dinero, creo unos 1,000 pesos, 2,000 pesos o 3,000 pesos. ¿No? ¿Cuánto costó? 2,500, no mucho dinero. Debe hacerlo, ¿sí? ¿Quién no hizo? Segundo, este caso, pregunto, lo que pregunto hoy, en este caso, ese es el problema. Ya han vivido, no sé por cuántos años vivían en la iglesia o en su vida, pero aunque no se casaron legalmente, pero puede ser el matrimonio real. ¿Cómo se llama en español? Aunque no ha casado legalmente, pero han vivido por varios años teniendo hijos e hijas, un matrimonio real. Pero ¿hay alguna palabra especie? ¿Ah? Concubina. No creo otra palabra habrá. ¿Matrimonio real? ¿O no hay palabra aquí? ¿Habrá alguna palabra que dice? Ay, no sabe. Aquí casi no. Yo en mi diccionario estoy checando. Dice unión de hecho. ¿No hay utiliza? Concubinato. Aquí dice concubinato. Pero, abogada, en caso de concubinato, ¿será protegida por la ley? Como esposa. Esposa real. ¿Tiene mismo derecho o autoridad como casamiento legal? Yo estoy hablando unión de hecho o unión de concubinato, aunque no ha registrado como legalmente matrimonio, pero como caso de ¿qué es necesario? Mire, aquí dice, uno es maduro, creo, su marido es maduro, creo, buen cristiano, pero su pareja no es madura, por eso él quiere divorciar o separar. ¿Estará bien? ¿Qué opina? ¿Estará bien? No, es su esposa. Como hemos visto con concubinato, ¿se llama? Concubinato. O, como dijo otra palabra, concubinato. En este caso, como si fuera su propia esposa, no debe dejarla, porque la Biblia hay una única condición de dejar su esposa o esposo, que significa devoción, una única condición que pueda divorciar. Vamos a ver San Mateo 19. Es muy importante. Acá vamos a leer. Cuando Jesús dijo así, 6, Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Entonces, algunos judíos le preguntaron, 7, leamos juntos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de
divorcio y repudiarla. Repudiarla. ¿Eh? Personas aquel tiempo sabían, pero Moisés permitió de abandonar a su mujer con carta de divorcio. Jesús, ¿cómo respondió? Es importante. 8, se lo leo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. 9, leemos juntos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué, Señor, así mencionó? ¿Por qué Moisés ya permitió que hiciera carta de divorcio? Por dureza de ustedes. ¿Qué significa? Por pecados. Usted sabe, aquí solo Jesús dijo, única razón que puede divorciar, ¿qué significa? Fornicación o adulterio. Adulterio. Sí, un matrimonio legal o unión de concubinato, casi legal, casi real, matrimonio real. Señor los reunió como una sola carne. ¿Cómo puede divorciar? Solo único caso, cuando su pareja haga adulterio con otro. ¿Qué significa? Es romper pacto. Casamiento es pacto. Usted cuando haga ceremonia de boda, ¿qué hace? Voto. ¿Voto qué es? Parece pacto. ¿No? Voto es como pacto. No debe romper este pacto. Cuando uno rompe, es su culpa. Gran pecado ante el Señor. Pero cuando haga adulterio, es romper su voto y pacto. Por eso, por esta causa, es única razón. Puede divorciar o abandonar su mujer. Pero, aquel tiempo, algunos malos aprovecharon esta manera. Ya con carta de divorcio abandonaba. Pero, también, ¿por qué permitió? Primero debe recordar, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Señor, aunque divorcia, Señor dijo, debe vivir solo, no debe casarse con otra. Aquí, sin esta causa, cuando alguien se casa con divorciada, es otro adulterio. Así dice la Biblia. ¿Se me explicó? También, si abandona a su mujer, la hace para que sea adulteria con otro, porque ella va a juntar con otro hombre. Entonces, ya provoca otro pecado. ¿Se me explicó? Por eso prohibió. Por eso la Biblia dice, si tuviéramos tiempo, vamos a buscar capítulo 7 de 1 Corintios. Allá dice, Señor los llamó en paz. Puede preguntar, en caso, si entre matrimonio, en caso, cuando hay alguna persona que hace adulterio con otro, ¿todos deben divorciar? No. Aún en este caso, un parte se arrepiente, pide perdón, quiere recuperarse su relación, otra parte también puede aceptarla, puede mantener su matrimonio. ¿Se me explicó? Porque la Biblia lo dice, no solo los dos problemas, sino habrá problema de los hijos. Normalmente cuando uno se divorcia,
habrá problema de sus hijos, ¿sí o no? Sí, hoy en día en México hay mucho problema porque los hijos no crecen con ambos padres. Sí, es real, situación real, aunque hay problema entre algunas personas. Por eso la Biblia dice, Señor hasta máximo quiere guardar su unidad, unificación entre los dos, esposo, esposa. ¿Se me explicó bien? Solo por causa de adulterio puede abandonar su pareja. Pero aunque permitió esta divorcio, ¿qué significa? Para proteger la mujer, para proteger. Porque aquel tiempo, en antiguo tiempo, si hay alguna mujer fue abandonada por su esposo. Esposo, no, aunque su mujer no hizo adulterio, pero él, por amar a otra mujer, puede abandonar su mujer. ¿Se me explicó? Entonces, cuando sea abandonada, esta mujer no puede vivir en la sociedad, porque la gente, todos le acusaron. Mala mujer. Por eso permitió, cuando expulsa a su mujer, escriba la carta de divorcio. Es una carta legal. Con ella podía vivir con nueva vida, aunque se casa con otro, con esta prueba. ¿Se me explicó bien? Permisión de divorcio también, para proteger las mujeres. Aquel tiempo, ahora también las mujeres son más débiles en la sociedad. Por eso Dios, para cuidar a las mujeres, lo permitió. Pero originalmente no es agrado por Dios. ¿Se me explicó bien? Solo en nuestro tiempo, ¿en qué caso puede divorciar? La Biblia añadió en el tiempo de Pablo, mirando la vida de personas del mundo, también aquel tiempo en la iglesia, habló un otro caso. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 7. 7. Diez, 7:10, yo lo leo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcilíese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Mirando Señor no quiere que se separen, se divorcien entre los matrimonios. ¿Se me explicó? Luego, pero aquí, mire, 12, es la recomendación de Pablo, 12, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Mire, hay un matrimonio, pero uno es cristiano, otro incrédulo. ¿Qué debe hacer? Puede pensar algún cristiano,
puede ser hermano o hermana. Yo no quiero vivir. Mi pareja no es creyente, no es cristiano. Entonces no tengo mismo corazón. Por eso voy a abandonar. Voy a casarme con otra hermana cristiana. ¿Será bueno? No, tampoco. Por eso, caso de pregunta. ¿Puede abandonar a su mujer? No, según esta palabra. ¿Por qué? Su marido o su mujer, aunque no sea creyente, ella o él quiere vivir, mantener su matrimonio, no debe abandonar. ¿Por qué? Aquí, versículo 14, que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros ojos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Está mencionando, hasta sus hijos serán inmundos. Cuando se separan, habrá mucho problema a sus hijos. Divorción no es voluntad de Dios. La Biblia se enseña. Por eso, los jóvenes deben considerar mucho. Cuando decide de su casamiento, debe pensar, con este yo puedo vivir para toda mi vida. Debe pensar Si hay alguna persona, aunque reúne o como unión libre, cuando no le gusta voy a dejar. Con este corazón, siendo cristiano, ¿puede tener este corazón? No, nunca. Es el gran pecado. Cuando uno casa, debe vivir toda su vida hasta que termine su vida. Por eso con este corazón debe casarse. Entonces, con mucho cuidado, con mucho pensamiento, con cuidado debe decidir. Si no está seguro de vivir con ella con toda su vida, sería mejor vivir solo o sola. Es mejor para no pecar contra Dios. ¿Se me explicó bien? Pero solo en caso aquí, 15, leemos juntos, pero si el incrédulo se parece, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Solo en este caso. Fuera un matrimonio, pero aunque sea legal o ilegal o unión concubinato, pero un pareja no cumpla su deber, ¿sabe? Deber. Ejemplo, una hermana que vive con su marido, pero su marido es incrédulo, no es creyente, pero no es fiel, toma mucho, a veces golpea, no cuida casa, tampoco escucha palabra. También él pide, no quiero vivir contigo, tú eres cristiana, yo no soy. En este caso, cuando no cumpla su deber, cónyuge, se llama cónyuge, cuando no cumpla su cónyuge, en este caso, cuando ellos quieren divorciarse, es posible, según esta palabra. ¿Se me explicó? Pero aún así dice, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? El versículo arriba dice, un esposo incrédulo puede ser santificado por su mujer. ¿Por qué? Cuando su esposa, guardando bien su vida cristiana, al fin hasta su esposo incrédulo puede creer en Dios. Entonces puede ser santificado. ¿Sí me explicó? ¿Bien? Así. Por eso, pero sí hay
Normalmente en este caso, los pastores así recomiendan, puede aguantar, aunque ahora un poco difícil, pero hasta que pueda aguantar, predicando el evangelio, orando al Señor, aguante, con paciencia. Entonces, Señor, en caso, puede cambiar el corazón de su marido, aunque era duro, puede cambiarse, al fin puede ser salvo. Entonces, con buena obra de esposa puede salvar a su marido. La Biblia está hablando. Pero si hay esta persona, si fuera su pareja, esposa es alcohólico, drogadicto, no cumpla su deber, siempre no sirve, no ayuda, nada. En este tipo de varón, según esta palabra, es posible. Puede divorciarse. ¿Sí me explico bien? Pero en caso los dos son cristianos, mantienen vida cristiana, por alguna ser abrido, yo he vivido por mucho tiempo, yo quiero buscar otro, quiero divorciar. ¿Posible? No, es imposible. Por eso, solo dos casos. En el antiguo, por adulterio. Otro, por no cumplir su deber. Como incredulidad. Que en este caso hay posibilidad de divorciarse. Pero, como pregunta de dice, por no está madura, ¿está bien que se separan si no son matrimonio legal? ¿Qué opina? No, aún así. No mencionó por cuánto tiempo está viviendo como unión libre. Aún así, cuando vive, ellos tenían pacto. Vamos a vivir para toda vida. No debe romper. En parte de cristiano. En caso es incrédula, no cuida bien su vida, hay muchos problemas, alcohólica, drogadicta. En este caso, aún así, necesario pedir consulta al pastor, ¿sí? Según la Biblia, debe decidir bien. ¿Se me explico bien? Ahora, el matrimonio en la iglesia ya así habla, pero esta pregunta también yo quiero darle respuesta. Que dice, si en la iglesia hay una hermana, que seduce a los varones, que dice, constantemente, ¿qué debemos hacer? Hay que expulsarla o solo darle más oportunidad. Ay, qué caso. Seduce, ¿qué significa? ¿Provoca? ¿Provoca qué? Con coquetear. Tentar, ¿sí? Tentar. Mujer, hermana, dice hermana. Creo está asistiendo a la iglesia, por eso llamo así, hermana. No creo hermana correcta, pero seduce a los varones, no solo un hombre, varios, ya provoca mucho problema. ¿Qué debe hacer? Sí, por este pecado provocará mucho. Hay posibilidad de fornicarse con ella, ¿sí? En este caso, ella puede atacar a otro hermano en la iglesia. Es muy peligroso. Como mujer de Sansón o mujer de Salomón. Pero en este caso, ¿qué debe hacer? Sí, por este problema es muy peligroso.
Si hay este tipo de mujer o hermana, debe llamarla como misionero o pastor, debe llamarla, debe checar. Es cierto, cuando sucede algún problema en la iglesia, no solo con palabra puede juzgar a alguna otra persona, porque hay mucho chistes en la iglesia. Sí, toda cosa puede ser uno de los real o falso, pero aunque real, poco añadido, aumentado, ¿sí? Por eso, primero debe checar, llamándolo. Primero, los que acusaron, algunos hermanos que fueron tentados, puede checar. ¿Es cierto? ¿Alguna mujer ya sedució a ti? Debe checar, pero no públicamente, ¿no? Con secretamente, checando si sucede algo real, debe llamarla. ¿Por qué lo hizo? Habrá razón. Si es incorrecta, ella debe castigar. Pero aquí dice, hay que expulsarla. Si pecó, si cometió algún gran pecado o fornicación, puede castigar, hasta expulsarla de la iglesia. Porque la Biblia dice, en caso cuando alguien hizo adulterio y fornicación, vamos a ver, ya tenemos poco tiempo, Primera de Corintios, capítulo 5. Debe recordar esta palabra. La iglesia de Dios es el lugar más santa, más limpia. Debe guardarla como limpio. Capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En la iglesia de Corintio había mucho problema. Ustedes deben saber, en la iglesia es el lugar más santa, más limpia, pero ¿no habrá ningún pecado? Sí hay. ¿Por qué? Antes éramos pecadores, no éramos justos. Si fuéramos justos, no necesita venir a la iglesia. Por venir a la iglesia, un pecador se convierte al Hijo del Señor, también se cambia con tiempo como justo, santificados. ¿Se me explicó bien? Pero aún así no debe dejar entrar el pecado del mundo en la iglesia. Pero en la iglesia de Corintio había muchos malos. Creo allá no había misionero encargado, pastor encargado. Por eso había congregación, pero entre ellos había muchos grupos. Se pelearon había mucho problema. Por eso, cuando hay algún problema en la iglesia, cuando mira la Biblia de Corintio, hay todos. Pero aquí había adúlteros, pero ¿qué tipo de fornicación? Fornicación había. Un hombre tomó una mujer, pero su mujer, ¿quién era? Mujer de es su papá. ¿Qué significa? No es su mamá verdadera. ¿Qué sería? Madrastra, correcto, madrastra. Creo muy jovencita. Por eso, este hombre ya tomó su madrastra como su mujer. Pero en este mundo hay este tipo de casos, ¿sí? También en la Biblia ya apareció en este caso, como Judas fornicó con su nuera también. La Biblia se muestra nuestra vida humana, aunque hay límite, problema, pecado,
Pero en el mundo es algo normal. Ellos pecan, atacan unos a otros. Pero en la iglesia, cuando este hombre, ¿qué va a pasar? O algún hombre, ya anda con madrastra. Como su mujer, vive juntos, muy mal testimonio. La gente cuando mira en la iglesia, ¿qué va a pasar? Habrá dos clases. Juzgar. ¿Es iglesia de Dios? Voy a dejar asistir. Puede salir. Otro que habrá. Estará bien, porque somos perdonados. Éramos todos pecadores, así puede pecar un poco más. Puede imitarlo. ¿Sí o no? Es levadura. ¿Sabe? Levadura que expande pecado en la iglesia. Por eso la Biblia dice, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué dice? Debe quitarlo. Quien peca este tipo de pecado, no debe dejar en la iglesia este tipo de pecador, aunque sea cristiano o cristiano, no importa. Quien peca algún pecado demasiado, debe quitarlo en la iglesia. Pero no hizo en la iglesia Corinto. Por eso Pablo estaba muy enojado. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. Leamos juntos. Y tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura reuda toda la masa? Que dice, el tal sea entregado a Satanás. Un pecador, aunque sea un miembro de iglesia, cuando peca, es problema. Él no se arrepintió. Públicamente andaba con su madrastra. Por eso es levadura, gran pecado, que contagia a la iglesia entera. Por eso dijo, entregado, sea expulsado, quitar o correr de la iglesia. ¿Qué significa? Fuera de iglesia está bajo de autoridad de Satanás. ¿Se me explicó? Por eso se ha entregado a Satanás para que destrucción de la carne. Cuando sea corrido, sacado, expulsado de la iglesia, su carne será destrucción, destruida. ¿Qué significa? Él cuando salga, ¿cómo vivirá? ¿Vivirá como cristiano? No, como uno de los del mundo, como pecador. Su vida será destruida en total. Pero sola una oportunidad. Si fuera salvo, aquí es una palabra tan importante, que dice, aunque sea destruida su carne, pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Señor Jesucristo. Pero si fuera salvo, su espíritu no será destruida. ¿Por qué? Cuando uno sea salvo, su salvación no sea cancelada. ¿Se me explico bien? Por eso en nuestra iglesia estamos predicando la salvación perfecta, eterna, que nunca se pierda. La Biblia, así. Este es muy malo, gran pecador, aunque sea cristiano. Por eso por el castigo será expulsado hasta destrucción de su carne. Pero si fuera salvo. Pero cuando alguien peca así, nosotros no sabemos que eres salvo o no. ¿Usted cómo puede adivinar su corazón? ¿Es salvo o no? Normalmente cuando peca tan demasiadamente, nosotros no aceptamos como es un salvo. ¿Se me explicó bien?
como Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. ¿Es salvo o no? ¿Salvo o no? No. ¿Por qué no? ¿Por vender a Jesucristo? No. Él le siguió por 3 años, como otros discípulos, pero él nunca aceptó a Jesucristo como su Señor. Pero al contrario, Pedro traicionó 3 veces, ¿sí o no? Pero él no fue abandonado. ¿Por qué? Él es salvo. Él se arrepintió, se recuperó su vida, Jesucristo. También se hizo el mejor discípulo entre los discípulos. ¿Se me explico bien? Por eso, aquí, ¿por qué este pecador o pecadora debe expulsar a la iglesia? Versículo 7 nos enseña, leemos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin sinceridad y verdad, de sinceridad y de verdad. Aquí dice 8, así que celebramos la fiesta. La fiesta. En la iglesia habla acerca de varias fiestas, como fiesta de Pascua, fiesta de sin levadura, fiesta de varios. Pero usted sabe, en el día de Pascua, ellos ofrendaron la oveja, el cordero. ¿Qué significa? Sacrificio para su pecado. Pascua representa de Jesucristo. En el día de Pascua, Jesucristo murió. Pero cuando comienza el día de Pascua, también comienza día de fiesta de sin levadura. Por 7 días, la congregación, los congregantes deben comer pan sin levadura. Sin levadura. Ahora nosotros comemos normalmente pan de levadura. Aquí, hermanos que hace pan, ¿ya pone levadura? Ahora, cuando hace pan dulce, siempre debe poner levadura. Levadura, ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Levadura. Baking powder, en inglés, baking powder. Dice levadura, Pero cuando haga pan sin levadura, ¿cómo es? Duro, no muy sabroso, pero usted sabe, hoy falta. Yo tengo pan sin levadura que ha hecho en Israel. Voy a compartir con ustedes este domingo cuando venga. Pan sin levadura es muy asombroso, no muy dulce, no muy bueno, no es suave. Pero pan con la levadura, ¿cuántos tiempos se dura? Solo unos días. Con hongo se pudre fácilmente, ¿sí o no? Pero sin levadura, pan sin levadura, ¿sabe cuánto tiempo dura? Yo compré pan sin levadura en Israel hace 30 años en Israel. En el 1995, abril, yo lo compré. Quería mostrarle a los hermanos en la iglesia. Por eso yo compré varias piezas y uno guardé hasta hoy. Yo tengo. Pero el sabor igual, nunca se pudre. Tan maravilloso. ¿Qué significa? Levadura representa el pecado. Cuando peca la gente, ¿por qué peca? Como pan dulce, muy suave. En el momento que peca, ¿cómo se siente? Tan sabroso.
¿Por qué peca? Porque le gusta, pero se pudre. El resultado de pecado, ¿cómo viene? Cosas malas, destrucción, mucho problema, quebrantamiento, separación. Así se pudre. Pero aunque nosotros en este mundo mantenga bien nuestra vida como pan sin levadura, aunque cuando no peca, cuando aguanta de pecar, poco difícil, poco duro, pero es un pan tan limpio, una vida limpia, santificada, gloriosa para nuestro Señor. Por eso, cuando ofrendaba pan al Señor en templo, ¿qué tipo de pan ofrendaba? Pan sin levadura. ¿Qué significa? Es nuestra vida cristiana. Después salvo, como pan sin levadura, nosotros debemos guardar bien nuestra vida. Por eso debemos guardar, celebramos la fiesta, no con la vieja levadura. Pecado antiguo, también pecado que después por alguna contaminación de doctrina falsa, también más pecados que puede cometer en nuestra vida cristiana. Pero nosotros debemos evitar todos pecados como levaduras. ¿Se me explicó bien? Por eso la Biblia dice, cuando guardaba fiesta de Pascua, de tiempo de pan sin levadura, si hay algunos que comen pan con levadura, será cortada del pueblo. ¿Qué significa? Será castigados en el Señor. Por eso un cristiano salvo, después de recibir la salvación, debe guardar bien nuestra vida como una vida limpia, justa, santificada. Cuando la iglesia, los miembros de la iglesia guardan bien su vida santificada, hasta la iglesia será limpia, justa ante el Señor. Es nuestra iglesia. Por eso, los cristianos salvos, cada uno de nosotros debemos cuidar bien nuestra vida para que no sea contagiado. Pero nosotros no podemos vivir perfectamente. Cuando viva en este mundo, sin conocer puede ser contagiado. También cuando escucha alguna palabra, escucha la palabra sucia. Cuando mira con los ojos abiertos, mira la cosa tan sucia, ¿sí o no? Será contagiado hasta nuestro. Por eso, cada domingo o cada miércoles, como ahora, escuchando palabra, con palabra funciona como agua que nos limpia, como jabón que limpia nuestra vida sucia. ¿Se me explicó bien? Por eso, como hoy, escuchando esta palabra, ¿usted qué aprendieron? Siendo un cristiano, no debe vivir como personas del mundo. Yo nunca puedo fornicarme. Yo nunca voy a hacer adulterio. Cuando hago adulterio, que habrá gran castigo del Señor. Por un pequeño, un corto diversión, ¿quiere perder cosa eterna buena? No, es necio. Somos sabios. Sabemos, conocemos qué es más importante, qué cosa es más valiosa en nuestra vida. Cosa eterna, cosa limpia, cosa que obedece conforme la palabra, Señor, nos guardará. Por eso hoy, pregunta de hoy es Por eso en caso de alguna mujer o hermana que seduce a hombres, necesita llamarlo, debe hablarle, debe, ¿cómo se llama? Debe castigarla, pero si ella se arrepiente, puede dar otra oportunidad. Pero sigue actúa lo mismo que necesita, debe expulsarla. ¿Para qué? Para proteger a otros hermanos, la congregación, como la Biblia dice. Hoy hasta aquí.
tendrá alguna otra pregunta, puede enviarme escribiendo con letra, o en caso por WhatsApp puede enviarme algún candidato o siervo de célula. Espero que siempre encuentre la respuesta en la Biblia, como aprendimos. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo tan precioso. Por tu palabra nosotros podemos distinguir bien qué es correcto o incorrecto. Señor, nosotros somos débiles, siempre hay muchas tentaciones del mundo. Aún en la iglesia, Satanás quiere atacar nuestra congregación, pero nosotros también sabemos que tú estás con nosotros para protegernos con tu palabra. Permítenos más sabiduría y más poder del Señor. La iglesia nuestra, tú eres nuestra cabeza, somos sus cuerpos. Queremos obedecer según tu santa voluntad hasta que tú vengas otra vez. Queremos llevar bien nuestra vida cristiana. Queremos ser alabados ante tus ojos en el día del Señor. Habrá gran recompensa y premio a los que guardan tu palabra. Gracias por permitirnos hoy con tu palabra. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.